Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. La violencia y discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales no fue explícitamente referenciada durante décadas en el sistema internacional de los derechos humanos. Si bien violaciones contra estos sectores podían llegar a evocarse en el seno de los organismos internacionales de derechos humanos, no existía un enfoque diferencial que viniera a reconocer y legitimar la existencia de esta comunidad como marco en el cual pensar los derechos. A lo largo del tiempo hemos venido creciendo con prejuicios externos sobre las personas diferentes a nosotros. Y en un primer programa tuvimos la oportunidad de aclarar las categorías en la comunidad diversa denominada LGBTI. Precisamente y al respecto de ese tema quedaron algunos tópicos que no podemos dejar pasar para esta presente oportunidad. El tema de los derechos de la comunidad LGBTI tiene que ver con el tema del género, con el tema de los derechos, con el tema de lo que implican las agendas políticas, la inclusión de esta población diversa y mucho más que ustedes pueden ver aquí a través de Debates Uniautónoma, el programa donde se intercambian puntos de vista respetuosos, pero donde usted tiene la última palabra. Estos son nuestros panelistas. Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Cuando se trata de comunidades diferentes, siempre han venido detrás conquistas y revoluciones jurídicas y culturales. En la anterior oportunidad, el doctor Borda nos hablaba de la evolución en el plano colombiano de lo que han sido los derechos de la comunidad LGBTI, pero también en el asunto internacional es importante decirle a nuestros televidentes cómo ha evolucionado todo esto, doctor Borda. Después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando comienzan los defensores de los derechos humanos a mirar esta comunidad y aparece el primer símbolo que recuerda a la humanidad de los perseguidos por condiciones sexuales. Es un triángulo negro invertido. Ese es el primer símbolo con el cual se identificaron los perseguidos por los prejuicios que se daban en la época después de la Segunda Guerra Mundial y que comenzaban ya a tocarse. Luego apareció el arco iris, que es el que encuentras tú ahora. Actualmente. Sí, pero la evolución histórica fue esa. Y regularmente estas personas no aparecían. Y el concepto del gay, lo que hoy conocemos como el gay o como el bisexual o la lesbiana, era simplemente el estereotipo que nos entregaban a través de la cultura general, que podía ser por radio, por televisión, por chistes, porque estas personas se dedicaban a determinados artes porque eran rechazados. Las personas que se dedicaban a la peluquería y esas cuestiones, y eran rechazados, y ellos se fueron protegiendo, fueron avanzando a través del peso político que empezaron a tener en la comunidad y en el manejo económico. Entonces, como esa es una cuestión de percepción que cada uno de ellos tiene sobre su identidad de género y su orientación sexual, poco a poco el mundo les dio el espacio y aparecieron organizaciones internacionales que los estudiosos del tema también son conscientes en una crítica. Eso tiene también un trasfondo económico. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, no solamente dan la pelea los gays común y corriente en el sentido de los que no tienen dinero, sino lo están dando los gays y las lesbianas a nivel mundial que tienen ahora un patrimonio económico grande, y eso lo vienen agenciando con el propósito de conseguir derechos, porque eso también entre ellos tiene unas diferencias en materia de herencias, de transferir bienes. Y eso también hay una crítica en ese sentido, porque son los que están orientando, sobre todo los poderosos en el campo económico y político de los gays y de las lesbianas. Pero eso hace parte también de cualquier tipo de lucha política
entre los heterosexuales también, o los cisgéneros. Y es parte de lo que ha venido evolucionando estos movimientos que a veces, repito, por las condiciones históricas, religiosas y culturales, han tenido resistencia. Pero en estos momentos ya hay mecanismos para que, primero, las autoridades lo respeten y, segundo, la sociedad deje de buscar por odios. Los americanos hablan de odio, que es el delito que se hace contra ellos, según los americanos, que es difícil de demostrar. Ya los europeos hablan por prejuicios, ya no hablan de odio, sino de prejuicio. La víctima, el objetivo, y allí ya es más fácil desde el punto de vista jurídico criminalizar a las personas que atentan contra esta comunidad. El delito. Porque Doctor si es por odio es más difícil. A mí me parece, doctor Borda, que yo estoy de acuerdo con usted. El mundo ha avanzado mucho en ese sentido, a nivel legislativo, a nivel cultural, a nivel de cambio de mentalidad. Pero encuentra unos fenómenos muy interesantes en poblaciones muy grandes como Rusia, como la Unión Soviética, Rusia, básicamente, como los mismos Estados Unidos, que son estados donde la heterogeneidad de su composición interna racial y cultural logra que a pocas distancias hayan estados con diferentes conceptos sobre un mismo tema. Usted este tema, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. El factor cultural interviene también mucho. Exacto, lo analiza en ciertos estados, vamos a llamarlo antipáticamente, más internacionalizados, como pueden ser los estados del oeste de la costa, los estados del sur, los estados del este, más cercanos a los océanos. Y la percepción que se tiene sobre un tema de esto es completamente diferente a la que usted encuentra entre la gente de un estado de la mitad de los Estados Unidos o de la mitad de la Rusia o del norte de Rusia. Ese mismo fenómeno lo observa uno en el criterio cultural mezclado intensamente con las religiones en Asia. No me cabe la menor duda de que aún en esos países, el que personas de la comunidad diversa, muy poderosas social y económicamente, hayan salido del closet, como se dice ahora un poquito folclóricamente, eso ha influido mucho en ir atenuando los prejuicios, las discriminaciones. Y pienso que es un avance, pero me da el pálpito de que no vamos a llegar precisamente por ese cruce cultural, religioso y de raza. Usted decía que no era tema de raza, yo creo que sí. En las razas se encuentra mucho, y es un tema académico y científico muy interesante, se encuentra mucho de la posición que se adopta frente a este tema. Bueno, yo diría, agregaría algo con relación a lo que han mencionado mis antecesores, que es que yo preferiría que estas organizaciones no fueran un grupo de poder. Recuerdo haber leído hace muchos años a Schneider, que hablaba que los grupos de poder tenían la deficiencia de que defendían intereses sectoriales en detrimento de los intereses de todo el universo, de toda la comunidad. Las ONG, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos son grupos de poder. ¿Sí? Yo tendría una visión mucho más humanista de esta temática. Yo pienso que ellos son unos seres humanos iguales que nosotros, seres humanos, y que por lo tanto tienen derecho a ser reconocidos aún en su diversidad. Entonces, ¿para qué enfrascarnos en unas discusiones en donde el que más dinero tenga para aportar a esas ONG pueden ejercer poderes para controlar
los parlamentos y lograr que las legislaciones avancen en sus intereses sectoriales. Si lo que podríamos simplemente decir, son seres humanos, tienen el derecho a ser respetados como todos los seres humanos, como nosotros mismos. Entonces, vamos a la pausa y después responde el doctor Borda. Entonces, ¿puedo culminar? ¿Sí? Mi punto de vista es que hay que deshacerse de ese pergamino, de buscar que se conformen y se comporten como grupos de poder y más bien ser parte de la comunidad universal, de la comunidad humana, con los mismos derechos que tenemos todos. Y como les decía, y reitero, porque esa es la tendencia del momento, ya pasamos de defender los derechos a la igualdad por los derechos a la diversidad. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, que quiere hacer una interpelación el doctor Borda. Ya venimos. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. A través de la historia, los homosexuales han logrado que se les permita ser maestros en entidades públicas, ingresar a la fuerza pública, tener derecho a que su pareja lo pueda afiliar a la seguridad social, tener derecho a pensión de su compañero permanente y hasta expresarse cariño en público. A pesar de todo lo que han ganado, todavía algunas conquistas como la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan casarse y adoptar hijos. Su lucha aún no termina. Es importante para Debates Uniautónoma siempre analizar el tema mucho más allá de lo que hay detrás, de para dónde vamos, de la evolución de los respectivos tópicos que tocamos. Y bueno, en el segmento anterior precisamente nos referíamos a esa relación que existe entre los grupos de poderes y todo lo que le puede aportar la comunidad LGBTI a la sociedad, pero sobre todo a la clase política, porque la clase política también necesita votos, necesita presupuesto para sus campañas. No es una cuestión solamente de agenda liberal en el plano internacional, porque los dirigentes políticos se declaren pro-gay, sino porque además hay unos intereses detrás de todo esto. El doctor Abello decía que él comprendía el tema en una visión más humanista y el doctor Borda, pues aterrizando a nuestros televidentes en el contexto, quería hacer una interpelación. Doctor Borda, la visión suya sí es diferente. No, yo tengo otra percepción. Claro, por supuesto, esto es un problema de derechos humanos y es la base de esto. Pero yo tengo la percepción que ellos tienen todo el derecho a hacer sus grupos porque ellos han sido perseguidos. Y han sido perseguidos por odios, como lo clasifican los norteamericanos, o por prejuicios, como lo dicen los europeos. Entonces tienen todo el derecho de hacer lo que están haciendo y lo están haciendo de una forma mundial para que se entienda que esas personas también tienen unos derechos, que son iguales a los nuestros. Y ahí es donde viene el problema, porque entonces le dice, sí, los respetamos, pero ahí. Pero no, la humanidad debe avanzar. Es un respeto a medias. Más allá, dándole el mismo derecho y las mismas obligaciones, porque entre otras cosas también tienen obligaciones como ciudadanos. Entonces, y yo creo, y la percepción que yo tengo es que se va hacia allá, se está caminando hacia allá, y te repito, ya salió la ley 1482 del 2011, que modificó el Código Penal colombiano en el sentido de que no se discrimine a estas personas, pero todavía sigue con errores conceptuales. Si tú ves la ley, ya está demandada, entre otras cosas, todavía no tiene bien claro el concepto de sexo y género. Y por lo tanto, si una ley que no contextualiza bien estas personas, no puede llegar a buen término, porque usted sabe que en materia penal los penalistas son bien cuadriculados. Si no está bien subsumido el posible delito tipificado y tipificado totalmente, no hay claro. una explicación coherente a lo que el legislador de pronto quiso ser. Y la legislación nuestra todavía tiene problemas.
Bueno, y esta es una pregunta que quiero hacer al aire, a ver quién de ustedes tres quiere responderla. Porque lo que usted ha dicho, doctor Borda, aterrizándolo al plano colombiano, tiene cierta validez en la medida en que convivan, pero que no se llame matrimonio, que formen familia, pero que no adopten. Entonces, ese tipo de confusiones que pueden originarse en el plano jurídico y en el plano social, ¿cómo las interpretan ustedes, por ejemplo? Yo lo que pasa es que creo... El doctor de la Espriella que tiene... Pero es que yo creo que hay que hacer la diferenciación, que lo que estamos defendiendo son los derechos humanos de la diversidad. Yo creo que no se puede confundir lo uno con lo otro. Yo creo que se debe defender a cada ser humano porque es un ser humano. Pero cuando hablamos del derecho a la igualdad, ellos también tendrían derecho a casarse, derecho a adoptar, iguales derechos que nosotros. Estoy de acuerdo con el doctor Abello, sino que le agregaría, buscando una respuesta para usted, que no se puede ir contra la naturaleza. Es que los derechos humanos hay que respetarlos, pero no se puede ir contra la naturaleza. Ese es precisamente el punto neurálgico y más profundo de por qué... ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de la distinción de dos. Y si de lo que hablábamos de sexo y género nos habla de que una cosa es con lo que te dote la naturaleza y otra lo que te creas. Es lo que forman una pareja y lo que forman un matrimonio. Por eso es que el mundo suele confundirse. Es que a mí me parece que la legislación colombiana ha avanzado mucho en eso. Ustedes lo saben mejor que yo. Se ha avanzado hasta el punto de que hay prácticamente igualdad en todos los aspectos relacionados con una pareja que quiera convivir juntos. Pero donde no se puede llegar, estoy dentro del camino de tratar de responderle a usted, donde no se puede llegar es a denominar matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo. Bueno, ya habíamos hablado de eso, hablemos un poquito de la adopción. No, pero usted lo preguntó. Porque creo que para eso vamos pero para allá. Usted lo preguntó. Allí se respetan los derechos humanos, hay que seguirlos respetando. Pero es que una cosa es que tú no puedes intentar realizar una maternidad y una paternidad con una igualdad en la concepción de un nuevo ser humano. Es que contra la naturaleza no se puede luchar. Yo quiero hablar de naturaleza. Pero además, perdón, hay una razón fundamental. Estoy de acuerdo con lo que es una pregunta que usted ha dicho, yo le he tratado de darle por supuesto, y la tiré al aire precisamente para pescarlos. Me identifico totalmente con la respuesta que le ha dado el doctor Álvaro de la Espriella yo nada más tiré a su anzuelo. pregunta y agrego, cuando ya usted dice, no es que la adopción... Sí, porque ya hablamos de matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque es que los derechos de los niños están por encima del derecho de los lógicos. Y los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá. Eso no es religioso, no es un concepto religioso, es antropológico. Claro. Bueno, ahora me pregunto yo, hasta los animales irracionales ¿la existen? idoneidad para ser padre depende de la condición sexual? En realidad, una persona homosexual no puede ser buen padre. Usted fue la que planteó el desorden o el orden, como lo quiera llamar, al hacer una pregunta, pero ahí está. Yo no he dado respuesta. Doctor Borda, por favor, hágame el favor, doctor Borda. Yo tengo una respuesta. A ver, dele la respuesta que ella quiere que le dé. La naturaleza, hemos hablado de la naturaleza. Sí. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza no es la que produce este tipo de comportamiento, o son marcianos. No, es la naturaleza. Y si te vas a la naturaleza, lo vas a encontrar en animales también. O sea, por eso pregunto, ¿cuál naturaleza? O sea, por eso es que modernamente se dice que la biología, la filosofía está siendo desafiada ante un problema que es muy complejo. Yo miro a esas personas con unas situaciones de tratamiento que ellos han recibido históricamente. Ustedes no saben lo que sufren esas personas desde niños, cuando no pueden decir lo que verdaderamente sienten o se perciben. Entonces, a esas personas son las que los derechos humanos empieza a entenderlo apenas, y ya hemos avanzado y hemos llegado ya a criterios mucho más modernos, entenderle también sus derechos. Entenderle sus derechos da que el matrimonio igualitario es un derecho también que ellos están peleando y históricamente va para allá. Y en lo que tiene que ver con la adopción de personas del mismo sexo, también va para allá. Eso
la humanidad va madurando. ¿Entraría a removerse quizá los conceptos de lo que es la familia tradicional Por nuevas formas de supuesto, familia? porque el doctor? concepto de familia anteriormente en Colombia, te recuerdo, era el único concepto de familia válido, era el católico, apostólico y romano. El que no hacía parte de ese matrimonio, inclusive era excluido de colegios. Pero es que Recuérdense, era excluido de los cementerios. Eso ha evolucionado y es normal que se dé. Ahora ahí tenemos familias muy diversas, en donde te cría el abuelo, te cría la abuela, te cría la tía. Comunidad diversa, eso doctor, ha cambiado perdóname. y va a seguir cambiando. Y qué bien que siga cambiando. Porque Perdóname. qué tal ahora Doctor seguir Álvaro. planteando la conveniencia de la esclavitud. Pero Pero perdóneme, es que una doctor Borda, evolución, es que la una comunidad, evolución contra natura es una involución. claro, Pero es que le la estoy hablando, comunidad, le la estoy comunidad diciendo- diversa estoy puede diciendo formar cuál familia. naturaleza. Sí, no, Si es la la- misma naturaleza que produce eso, esos no son marcianos. Yo le digo, No son marcianos, son personas humanas y que la naturaleza lo está produciendo. Pero yo la solamente comunidad- le haría una observación, fíjese, a ese sufrimiento enorme y dramático Dramático. que usted que hay que menciona, entenderlo. que hay que entenderlo, comprenderlo y sufrirlo con ellos. Le va a Y agregar, defenderlo. le va a agregar usted a una criatura que acaba de nacer y que tiene el derecho por naturaleza a tener un papá y una mamá de diferentes Por sexos. naturaleza que se hasta Por los naturaleza, animales irracionales. le va a dar usted el sufrimiento adicional a esa criatura de llegar a un colegio donde tenga que explicar por qué sus papás y sus mamás son diferentes al del resto de las personas, simplemente por ese prurito de que la evolución y el modernismo. No, es un tema cultural, por supuesto, y es un tema de derechos humanos además, que tenemos que acatar todos. La defensa. El Los doctor últimos Álvaro estudios. quiere hablar, por favor. no, doctor los Borda. últimos simplemente, Quédese en simplemente el para stand-by que necesita el doctor acotar que la Álvaro. misma legislación colombiana, doctor Borda, acoge que la comunidad diversa puede formar una familia, se la respeta y está respaldada por grandes, oportunas leyes y jurisprudencias. Está respaldada. Lo que no puede es, ni creo que lo va a poder, autorizar la procreación entre dos personas del mismo sexo porque va contra la naturaleza. Eso es todo. Vamos a la pausa, regresamos con la interpelación del doctor Borda. Ya regresamos. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Temas como este tienen transversalidad. Hablábamos un poco del grupo económico que se encuentra detrás de todo esto, hablábamos de la clase política, de los réditos políticos que esto le genera en materia de votos a la clase dirigente, en fin. Pero el tema de los derechos más allá del matrimonio igualitario, del cual hablamos en una anterior oportunidad en Debates Uniautónoma, él le sigue otro tema como es el de la posibilidad de formar familia a través de la adopción, y el doctor Borda tenía la palabra antes de irnos a la pausa. En el campo antropológico, como dice el doctor, se ha discutido este tema muchas veces. Hay un sector que definitivamente habla de la contranatura, ¿Sí? y que hunde sus raíces en cuestiones eminentemente religiosas. Eminentemente religiosas. Yo no voy a desconocer estos pensamientos que ha venido gestando la sociedad, porque nosotros lo vivimos. Y lo vivimos porque no conocíamos el drama que hay detrás de ellos. En el bullying, desde el colegio se viene sufriendo, pero ya eso hay que irlo superando. Y la academia, el derecho, que es lo que nosotros aquí nos congrega, debe dar una respuesta a este tipo de situaciones que es una realidad que, repito, no viene de ningún planeta, es del planeta Tierra. Y por lo tanto tenemos que resolverlo con nuestra legislación y con nuestros desafíos, porque definitivamente hay desafíos que tenemos que superar. Y en torno a aquello de que si el niño tiene derecho a un padre y una madre, Sí. los estudios más recientes en Estados Unidos, en Harvard, inclusive aquí en Colombia, dicen todo lo contrario.
que es indiferente que en el tratamiento el niño sea criado por 2 hombres o por 2 mujeres, que no va a terminar siendo ni gay ni lesbiana, pero puede serlo, como también puede suceder en un matrimonio hetero. La persona, un hombre y una mujer, se casa y sale una persona, un hijo lesbiana, una hija lesbiana o un hijo gay o bisexual. Por eso es que aquí entrar a ser absolutos es un error. La naturaleza, la verdadera naturaleza es esa, que produce este tipo de personas con ese tipo de concepción, con ese tipo de decisión ante la vida, con esa construcción social, y nosotros, como juristas, tenemos que abrir las fuentes del derecho para darle protección no solamente constitucional, sino legal. Pero ¿cuál es el criterio para definir una familia como normal, doctor Álvaro? Mire usted, por ejemplo, el caso que sucedió en Bogotá el año pasado, donde un estudiante adolescente se suicidó en un colegio porque le hacían un bullying impresionante, y después de una investigación las cortes salen con este resultado que a mí me ha parecido completamente exótico: castigar al colegio y a las directivas del colegio porque permitían el bullying al estudiante de la comunidad diversa. ¿Cómo es posible que enfoquemos esta problemática tan compleja desde un punto de vista de un castigo? ¿Le pareció extrema la medida de la Corte, Doc? A unos procedimientos. No, es que me parece que se salieron de contexto. Porque a mí me parece, y tengo el convencimiento, y llego... Pero sí le pareció extremo lo que dijo la Corte de castigar a la institución como tal. Me pareció desacertado. Yo no creo lo mismo. Perdóneme. Yo no creo lo mismo. Perdóneme, Sí, me pareció desacertado. Sí, de pronto hasta extremo, porque es que ese tipo de actitudes lo que hacen es polarizar completamente y desviar la atención al verdadero meollo del tema. Pero usted validaría los daños psicológicos que se le generaron al niño. En la cultura, es que tú no puedes evitar, ya lo dijo el doctor Abello, tú no puedes evitar en un colegio, en una comunidad pequeña, grande, regular, tú no puedes evitar que se mire a la comunidad diversa con una óptica diferente. No lo puedes evitar porque es una cuestión de costumbre, de cultura, de manera, de aspectos. Ahora, que hemos avanzado, sí. Que vamos a seguir avanzando, sí. Que estamos conquistando nuevas actitudes mentales, nuevas posturas. Eso me parece positivo. Pero en el momento hay que admitir que eso es una realidad. Entonces yo pienso que ante esa realidad hay que caminar enfrentando a una realidad. ¿Cómo se enfrentan las realidades? Con otras realidades. No con sofismas de distracción, porque no vamos a ninguna parte. Yo creo que el llamado bullying, por ejemplo, que es atroz, que es una de las conductas más detestables que puede existir en cualquier comunidad, y en los colegios se da hace muchísimos años, no a nivel de las personas de esta comunidad LGTB, o que antes llamaban homosexuales, sino incluso al que es más gordito, o el que es más flaquito, o el que usa lentes. El bullying pero ya es completamente inadmisible, porque las formas de bullying hoy en día son críticas. Por eso, de por sí, el bullying, es que volvemos a lo mismo. El bullying es igualmente detestable y es igualmente condenable, tratándose de personas de la comunidad LGTB como personas común y corriente que no son de la LGTB o que son diferentes a la de la LGTB. Yo, por ejemplo, estoy en un pequeño desacuerdo ahí con el doctor Álvaro de la Espriella, porque yo creo que la sanción al colegio sí fue ejemplar, porque los manuales de educación deben llevar a que no haya bullying, no contra ellos, sino contra ninguna. Hay un reglamento de convivencia que hay que respetar. Entonces, esos reglamentos de convivencia deben ser lo suficientemente severos para lograr que no exista el bullying en un colegio, en una universidad, en ninguna comunidad, pero no contra la comunidad LGTB, sino contra nadie. Claro. Porque es que el bullying se hace contra, ya lo dije, contra otro tipo de personas por otros tipos de razones. Independientemente de su orientación sexual. Y hay suicidios que se dan, suicidios de muchachos que no pertenecen, la mayoría, que se han suicidado en el colegio por bullying, no pertenecen a esa comunidad, sino simplemente son personas que no han resistido la presión del maltrato psicológico de sus compañeros por una razón absolutamente absurda. Entonces,
Yo creo que todo lo contrario, que la Corte está dando ejemplos. ¿Por qué tenemos que llegar hasta la Corte? Es la pregunta. Bueno, yo pienso que, entre otras cosas, yo no sé si hubo decisión de la Corte, pero lo que hubo decisión fue de la Fiscalía, hasta donde yo tengo entendido, de llamar a responder penalmente a estas personas por una especie de... Ahí es donde de pronto el doctor Álvaro Freire cree que puede ser excesiva una especie de complicidad o de omisión que llevó a la muerte de una persona por suicidio. Entonces, ese es el nexo criminal o la connotación criminal que se le está dando en el tema del Colegio de Bogotá. Entonces, yo sí creo que los manuales de convivencia en las universidades y en los colegios deben ser estrictos en cuanto a evitar ese tipo de persecuciones. Para finalizar, doctor Borda. Yo sí creo que tiene que haber enfoque diferencial, doctor. Debe haber enfoque diferencial porque si no hay el enfoque diferencial, incurrimos en errores con normas generales y que no van a tocar esa diferencia. Por eso es que la gran discusión es el porqué de un enfoque diferencial, no solamente para la comunidad LGBTI, sino también para, por ejemplo, para los pueblos indígenas. Los desplazados. Los desplazados, porque si salen normas generales, los meten todos en el mismo saco y la solución no es la más acertada. Yo sí creo y tengo la fortaleza intelectual para creer de que el gobierno en un proceso de paz, de post-conflicto, tenga que hacer esos enfoques diferenciales para llevarlos no solamente a los colegios, sino a las iglesias, sino a las comunidades, a las universidades, para que estas personas puedan sentir el respaldo y ese desequilibrio histórico, porque ellos están así en estos momentos, ese desequilibrio histórico se vaya reduciendo para que ellos tengan iguales derechos que nosotros. Sí, pero no se puede compensar el desequilibrio creando más desequilibrio. Yo insisto. Imagínense el sufrimiento de los muchachos que han recibido las consecuencias del bullying por su condición de sus preferencias sexuales. Ese es otro tema que tenemos que tratar. Entonces imagínese usted agregarle a ese sufrimiento la posibilidad de que un niño, porque en lugar de llegar con su papá y con su mamá, llegó con sus dos papás o con sus dos mamás, el bullying que le pueden hacer en el colegio. Ya la cuestión es de preparación cultural. Por eso la diferenciación. Entonces, estemos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en algo. No estamos de acuerdo en algo. Que es que los derechos humanos de las personas, esto hay que darles una visión humanista. Más y sigue el doctor con su tesis. Es decir, los derechos humanos de las personas hay que respetarlos, sea quien sea la persona. Doctor, hay que protegerlos. Sí, pero diferenciando. Los derechos humanos hablan de diferencia. Los derechos humanos hablan de diferencia y hablan de enfoques diferenciales. Y por eso es que estamos hablando de eso. Ese concepto de derechos humanos general fue el primario. Ya no. Ya estamos los mismos constructores de derechos humanos como ustedes. Ya está hablando de la diferenciación. Estamos hablando, y por eso se está hablando del enfoque diferencial desde la misma órbita de los derechos humanos. Pero creo que yo comencé este debate diciendo que ya habíamos pasado el tiempo de la defensa del derecho a la igualdad y que estábamos en los tiempos de defender el derecho a la diversidad. Entonces yo en eso no he estado en contra de ese enfoque que usted denomina. Yo lo que digo es que hay que respetar y hay que proteger a la diversidad. Pero si está hablando de irrespeto. Yo opino, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos y creo que ustedes dos están diciendo lo mismo, pero desde una óptica diferente en la práctica, porque ambos han manifestado, y yo estoy de acuerdo con ustedes obviamente, que los derechos humanos es primacía, es primordial en todos los aspectos de la vida consuetudinaria de toda persona, en cualquier estado, que en algunos se da, en otros no. Pero hay que diferenciar la aplicación de los derechos humanos. Y en esa aplicación, es que con un mismo rasero no se puede cortar todo. Es el enfoque. Es el enfoque y es la aplicación. Y la cuestión es cómo lo interpreten ustedes, queridos televidentes. Aquí hemos revisado los avances, los retrocesos, para dónde vamos, para dónde va este tema que es objeto de debate nacional y mundial.
pero lo más importante es que a usted le llegue la información para poder dilucidar bien el tema, y eso es lo que pretende Debates Uniautónoma, llegar hasta donde usted se encuentra, proporcionarle, generarle este ejercicio mental y que finalmente usted pueda construir un criterio de la mano de la información que promueven nuestros expertos. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad.